Ahora sí. Buenas Bien, tardes. buenas tardes. Eh, en realidad es bastante complicado a primera vista, o sin haber visto el proceso previo, saber si el perfil está bien analizado o bien con vela pintado. Lo que podemos sí distinguir nosotros es que si a lo mejor la capa de pintura no es la comer adecuada, voy a ver que el perfil se raya con suma fragilidad, bien, porque no llegó a la cantidad de micrones mínimo que exige la norma. Entonces yo, por ejemplo, en un perfil blanco, voy a ver que muy simple, apenas lo roce yo con algo, se va a empezar a poner como negro, un perfil gris, etcétera. En un perfil anodizado es mucho más simple, porque lo que voy a notar yo es que es mucho más opaco a lo que sería un perfil anodizado bueno. Voy a notar que se notan mucho las imperfecciones de cómo era perfil, porque no estuvo sometido al tiempo que tiene que estar en un pretratamiento mínimo. Y voy también a notar que hay una diferencia de tono en los perfiles que componen la misma abertura o la misma obra, ¿bien? Porque generalmente son parámetros difíciles de controlar si yo no si el que arma las aberturas no anodiza el lote Completo. como era completo. Ujú. Exactamente. Sí, que esa sería la forma correcta de eso. De todas maneras, cuando vengan a la visita, desde ya nosotros tenemos una planta de pintura con una cantidad de controles impresionantes que se le hacen. Nosotros no tenemos planta de anodizado, sino el anodizado lo terciarizamos, pero sí tenemos una planta de pintura. Y bueno, acá tenemos un especialista que les va a ir indicando qué tenemos que controlar de los perfiles para ver si la pintura está bien y qué tener en cuenta en cuanto a piel de naranja, terminaciones, a impacto. Bueno, es muy interesante el proceso, así que lo vamos a poder ver en detalle cuando haga la visita. Bien. Bueno, lo que queríamos mostrar hoy junto con María Pamela es un poco lo que es la instalación en obra, las cosas que tenemos que ver, las cosas que tenemos que comer observar, los distintos métodos de comer instalación, que es un punto bastante comer interesante. Eh, todos sabemos o todos vimos en obra lo que es un comer premarco. A veces no sabemos las bondades que tiene el premarco y únicamente nos basamos en el número, bien, en el costo. El premarco, como yo conté la vez pasada, eh, es lo tenemos que usar sí o sí, más que nada porque nos vas a asegurar no solamente una perfecta terminación en lo que es la comer abertura, sino también elevar la vida útil, sellar mejor y varios factores que vamos a ir viendo en el curso de la charla esta. Como decimos siempre con Pame, cualquier pregunta que tengan, abren el micro si tienen ganas o si no la van comer escribiendo y la vamos a ir contestando. Bueno, comparto la pantalla. Tengo un montón de pantallas. Bueno, vamos a ir. Bien, ahí se ve entonces comer la pantalla. Bien. Acá lo que yo tengo es, bueno, es un diagrama de cómo se instala correctamente un premarco. Voy a ver que el premarco no es exclusivo de una línea, sino que se puede usar en cualquier línea, pero cada línea tiene su premarco como el exclusivo, que está basado en el ancho que va a tener cada marco. Por ejemplo, acá nosotros lo que tenemos es un premarco que sería para línea Herrero. Bien, voy a ver que línea Herrero, como yo conté antes, tenemos 75 milímetros de ancho, de marco. Yo lo voy a ir marcando. Bien, tenemos 75 milímetros en lo que es ancho de marco. Esto de aquí hasta aquí, ¿sí?
Entonces el premarco va a tener las características para poder fijar esos marcos de 75 milímetros en lo que es el muro. El premarco, la función que va a cumplir simple es reemplazar un pedazo del muro, para decirlo en forma burda. ¿Qué nos va a permitir nosotros el uso del premarco? Sellarlo bien, encuadrar bien la abertura, dejarla bien a escuadra, que ese es un problema que tenemos mucho en obra, pero por sobre todas las cosas, sellarla bien, ¿bien? Cosa que si yo instalo directamente mi pared, mi abertura directamente a la pared, no lo voy a poder hacer de ninguna manera. Antiguamente, cuando yo compraba, por ejemplo, una ventana de línea Herrero, que es la línea clásica, lo que me venía a mí en la comera abertura era lo comera siguiente. Deja borrarlo. Acá. Venía el marco, como estoy viendo allá acá, y lo que me venía a mí era una especie de grampa en forma de omega que tenía esta forma. Perdón, yo dibujo bastante feo y encima acá peor, pero tenía esta formita así. ¿Bien? Sigue todavía viniendo. Eso es un alambre del 6 que se pliega en obra, ¿bien? Generalmente eso viene crudo, como yo conté antes, lo malo de que venga crudo es que eso se va a oxidar porque es hierro, y lo que yo conté antes es que la oxidación del hierro acelera el deterioro del aluminio por el efecto de par galvánico o efecto pila, ¿bien? La gente que más o menos lo trabajaba un poquito mejor, a este hierro del 6 lo que hacía era pintarlo con pintura antióxido o lo llevaba a comer a zincar. Bien, sin embargo, si el zincado o la pintura antióxido tiene algún tipo de comer a defecto, no dejaba de estar exento esto a que se oxide y, como dije antes, empiece después a degradar la abertura de comer aluminio. El tema es bueno, ¿qué pasaba con esto? Yo iba, compraba esto, cuando yo compraba, el que armaba la ventana ponía 8 grampas, 2 grampas por cada parte de lo que sería el marco, 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior y 2 en cada comer extremo. Y después lo que hacía, bueno, la persona que estaba en obra, llenaba, rompía la pared y llenaba esa grampa y la fijaba a lo que es el muro. Y mucha gente, que yo también he ido a obra mucho, lo que hacía decía, no, yo no uso la grampa esta, sino que agarraba directamente y lo que hacía era colocarles esos hierros del 6, yo los dibujo de esta forma, así, ¿no es cierto? Y después agarraba y llenaba toda esta caja que estoy viendo yo acá, todo con mezcla. ¿Bien? Lo rellenaba todo. El que estaba en obra decía que era para hacerlo más forzado al marco, más resistente al marco. ¿Qué es lo que pasaba? Como es un marco de sección abierta, al llenarlo con comera material, el material de ahí secaba mal, a veces es como que se rompía dentro de la caja esa que estaba ahí adentro, y también le daba peso. Entonces se me deformaba lo que es el marco. En las ventanas de tipo corrediza no me entraba la hoja, porque encima no le ponían un puntal ni nada para al menos mantener la escuadra de lo que es la comera abertura. Y las ventanas de abril, donde lo dejaban fuera de escuadra en algún ángulo, no me cerraba bien lo que era la hoja. Entonces se producía, había que sacar el marco, había que ponerlo de vuelta, se lo habían colocado. A veces la persona que está en obra no tiene idea y no sabe cuál es la parte de adentro y cuál es la parte de afuera, estaba al revés, había que romper todo. Eso de romper todo, a su vez, arruinaba la comera abertura. Al tener el marco también en obra, ¿qué pasa? Se pisa, se llena de mezcla, se llena de pintura, entonces también se deterioraba un montón el marco y cuando yo al final de obra colocaba las hojas, no me funcionaban bien las hojas,
ya estaba la calidad de la pintura mala, porque también la pintura reacciona también con los como era morteros, con la cal, como era cemento. Entonces es como que me arruinaba como era abertura. De ahí en más se empezó a usar otro método, pero antes de introducirme en eso, explico por qué. En esta línea, el P-marco tiene un costo muy alto, ¿bien? Hagamos de cuenta que una ventana cuesta, por decir algo, 100 pesos. El premarco tiene una incidencia de aproximadamente entre el 25 y el 35%. Entonces, no es lo mismo yo comprar una ventana en la cual me cobren 100 pesos que me cobren 135 pesos. Es una incidencia muy alta. El profesional o como era carpintero no le saben explicar esto al cliente como era final. ¿Y qué pasa? Le dice, no, ponémela sin premarco, deja que venga con la grampa que está y listo. Entonces, bueno, nos sumimos el problema que yo dije antes, que no podemos cesarla bien, de que se instala mal, de que era fuera de escuadra y un montón de problemas extra que hay por no usar como era premarco. La otra que nos queda, para intentar no usar el premarco, y dentro de todo no funciona tan mal, pero tampoco el cesado es bueno, sería como era siguiente, que me hagan la mocheta lo mejor posible, ¿no es cierto? Esto que estoy viendo yo acá, que por supuesto tener un buen albanil, y fijar yo, mediante un taco plástico y un buen comer a tornillo, mi marco, mi marco a al muro ya listo. Pero bueno, también requiere de una persona que me deje también el muro a escuadra. Se me complica también un poco comer a sellar. El marco a veces también, a veces no, siempre va a copiar la forma del muro. Y yo no tengo tampoco forma de regularlo en lo que es en obra. Bien. Entonces también queda más prolijo que la primera opción, la opción de la grampa, pero nos encontramos nosotros con que también no es la forma adecuada. Entonces, bueno, desde que empezaron las carpinterías con aluminio, también comenzó el uso del como era premarco. El premarco es lo que yo estoy viendo en la imagen, este recuadro acá. Como están viendo ustedes, un tubo, ¿bien? En este tubo lo que yo voy a tener, voy a ver que en este caso de línea de herrero, el tubo tiene una doble altura. Esta doble altura es porque una va a ser la del interior, esta que estoy marcando yo adentro, y otra va a ser la del exterior. ¿Qué tengo que contemplar yo siempre? Lo que dice acá, ¿bien? Que contemplar que se va a meter aproximadamente unos 20 milímetros dentro de lo que es el muro, ¿bien? Debo tener un espacio libre de aproximadamente unos 30 milímetros, bien, para poder yo que trabaje bien el comer a premarco. Y el premarco siempre se compra en crudo. Lo digo a veces porque a veces el profesional no sabe y como va tapado por el marco, a veces hay gente que no sabe y lo compra pintado a esto. Siempre se compra en crudo. Bien. Como dije antes, el premarco es un perfil demasiado pesado para esta línea e incrementa mucho el costo final de la abertura. Pero como dije también antes, me permite hacer bastantes cosas que yo no puedo hacer si no tuviera el premarco. Me voy a ir a la otra, como era filmina que tengo acá. Filmina, qué Bueno, antiguo. Canti, yo soy un poco antiguo a veces, ¿eh? Bueno, no, acá no. Acá tampoco. Hoy estamos mal, ¿eh?
Ahí no me lo abre. Ahí Ahí me lo está, abre. ahí. Bien. Entonces, bueno, lo que yo voy a tener y lo que me prende de mí, el premarco que está en color azul, bien, en esto, y lo que yo tengo que fijarme es que el premarco siempre quede a la altura del revoque fino, porque a veces me lo colocan o muy adentro del muro o muy afuera, y eso va a afectar la forma en la que yo voy a fijar el marco al premarco. ¿Bien? Y otra cosa más, si la ventana o la abertura usa premarco, sí o sí debe usar tapajuntas. ¿Y qué es el tapajuntas? El tapajuntas es esta L que estoy viendo acá, que va atornillada o clipada a lo que es el marco. ¿Y para qué funciona la L esta? Para tapar bien la unión que tengo entre el marco y premarco. Entonces me permite a mí no solamente tapar esa unión, sino que quede más homogéneo, que quede más, como era, prolijo, ¿sí? Entonces sí o sí lo debo usar. Si yo no lo uso, se va a ver el agujero en la unión entre el marco y premarco. También lo puedo usar al tapajuntas sin necesidad de usar el premarco, ¿bien? Porque hagamos de cuenta que yo a esta ventana la uso para una construcción en seco. Entonces, ¿qué función va a usar el tapajuntas? Me va a disimular la junta que hay en el corte de la placa. Me va a quedar muchísimo mejor. O, por ejemplo, también si yo hago que me haga la mocheta lo más perfecta posible y lo instalo con eso, también va a disimular la unión entre la pared y el marco. Entonces, es un perfil que cada vez se usa más, es súper que se llama liviano, no va a incrementar mucho el costo de la de abertura y queda muy pero muy bien. Y tengo dos formas de usarlo, en este caso una sola forma porque es la línea más clásica y más económica de todas, que es la fijación mediante tornillo, lo que quiere decir es que yo voy a llevar desde mi taller el tapajuntas ya puesto en la abertura. Bien, si fuera, por ejemplo, línea Módena o línea Patagonia de FEXA, en realidad tengo dos formas: o llevarlo atornillado, así como están viendo ustedes, o colocarle un clip, que ya lo vamos a mostrar, para que yo coloque el marco, deje todos los clips puestos, y una vez que yo, bueno, pinté, coloqué yeso, empapelé, etcétera, vengo y coloco el tapajuntas cuando está todo listo. Bien, eso ya queda a criterio del carpintero y a criterio de ustedes. Pero bueno, volviendo al tema del premarco. El premarco, como dije antes, me permite primero fijar muy bien la abertura. Porque yo dejo puesto el premarco, voy a, como estoy viendo acá, mediante un tornillo Parker de 10 por 1,5 pulgadas, fijar mi marco al premarco y voy a poder sellarlo perfectamente en la parte de afuera, mediante un sellador y mediante un fondo de junta, que ya vamos a ver bien qué es esto. Y una cosa más es que yo al premarco lo voy a fijar al muro mediante una grampa, esta que estoy viendo acá, es una grampa que se conoce como S9, los carpinteros dicen colita de chancho por la forma que tiene, y esa grampa se coloca una grampa cada 40 centímetros, ¿bien? Digo esto ¿por qué? Porque a veces yo compro una ventana balcón de 2 metros por 2 metros, le colocan 2 por lado y listo. No, se coloca cada 40 centímetros. Porque a veces también uno va a obra y también ve que el albañil lo que hace le saca grampas para no tener que andar llenando con que haciendo tanta cantidad de agujeros en la pared para poder fijar mejor lo que es la grampa esta. Esta grampa, entonces, como dije, la S9 va cada 40 centímetros. Es un perfil de aluminio que está como era cortado, bastante fino, después yo lo voy a mostrar.
y va fijado a lo que es el premarco mediante un tornillito bien chiquitito que se llama pan framing. ¿Bien? Entonces, de esta manera yo lo voy a poner. Hay una cosa que está de moda, que está muy mal, que la estamos viendo mucho también ahora, es que hay mucha gente que se encuentra ya con la pared lista, ¿bien? Y quiere usar algo que se llama premarco, y lo que hace la persona de obra es agarrar con la mola, con la moladora, y romper un pedazo de la pared, así como este que estoy viendo acá, y lo que hacen es fijar el premarco en lugar de que con la S9, fijan el premarco con un tornillo a lo que es el muro. ¿Bien? Y después fijan la abertura, el marco de la abertura, al premarco con otro tornillo más. Entonces, ¿qué pasa? Con la fijación del marco al premarco hace que se empiece a salir el tornillo que fija el premarco al muro. Y se sale todo fuera de escuadra. Pasa muchísimo eso. Se olvidaron de poner el premarco o el cliente le pide que lo coloque que se llama después. Entonces no hay forma porque hay que romper la pared. Pero no romper la pared, ¿qué hace? Comen el pedacito este que tiene aproximadamente unos 20 milímetros, unos 2 centímetros de altura por X cantidad de milímetros dependiendo la línea. Comen eso y lo fijan con un tornillo. Es lo peor que se puede hacer. Conviene no usar nada ahí, ¿bien? Así que mucho cuidado con esto. La fijación del premarco también no va a ser en los 4 lados. O sea que si yo tengo mi ventana de esta manera, ¿sí? Y la quiero fijar a lo que sería mi premarco, la voy a fijar de la siguiente manera. Únicamente voy a fijar la parte superior, lo que sería el dintel de mi marco. Voy a fijar las jambas, ¿sí? Ambas jambas, que son los laterales del marco, pero nunca voy a colocar ninguna fijación en el umbral. Bien, esto es algo obvio, a veces no se coloca fijación en el umbral porque yo voy a romper el marco y donde yo rompa el marco, esta parte, o la parte donde yo fije, se va a filtrar agua y el agua se me va a ir para el lado interior. Bien, no tengo forma de sacarla. Entonces, sea la línea que yo sea que Comera trabaje, Herrero, Módena, A30, Andina, Litoral, cualquier línea, siempre se fija de igual forma. Se fija únicamente la parte del dintel, la parte de las jambas y el umbral nunca. A veces se ven aberturas en la cual se coloca una fijación en el umbral, pero son porque no está expuesta a lo que es el agua. Bien, por ejemplo, un divisorio interior, etc. Si yo sé que no va a ser agua, y sí, la puedo llegar a comer a fijar. Y aquí viene la pregunta de muchos. Si yo no fijo el umbral con una fijación mecánica como un a tornillo, ¿con qué lo voy a fijar? Bueno, antes de colocar mi abertura en la parte inferior del premarco, en la parte del dintel del marco, lo que yo voy a hacer es colocar un adhesivo, un sellador de tipo high-tack en toda la parte del umbral. Lo quise hacer de otro color, me salió el mismo color. En toda la parte del umbral voy a llenarlo con un high-tack para que eso selle bien y pegue lo que sería el umbral al premarco, ¿sí? De esa manera es la manera que yo debo fijar mi abertura a lo que es el premarco. ¿Y cada cuánto van a ir las fijaciones que voy a poner? Una fijación cada 40 centímetros, exactamente igual de lo que es la grampa. Voy a arrancar aproximadamente de los 10, 15 centímetros y de ahí una fijación cada 40 centímetros. Eso también lo digo
porque cualquier fijación que yo use con aluminio siempre usa de la misma manera, ya sea la grampa, ya sea el tornillo, los clips, etc. Se usa de la misma manera, aproximadamente una cada 40 centímetros. Si yo uso menos, tengo riesgo de que se me desprenda lo que es la ventana de este como era premarco. Pablo, ¿Sí? tenemos una pregunta de Guillermo. ¿Puede ser Sí, ahora? sí, sí, sí. Consulta, en una carpintería donde la medida es de piso a cielo raso y de muro a muros laterales, ¿se puede colocar sin tapajuntas? Sí, se puede colocar sin con la tapajuntas, pero no se puede usar lo que es pre-marco, ¿bien? La puede usar sin tapajuntas, pero tampoco sin con la premarco. Lo que yo voy a cambiar es la cámara para mostrarles. Se me fue. ¿Dónde está? Ahí está. Bien. Bueno, acá lo que tenemos nosotros, bueno, es un poco un corte en lo que se vería, bien, una ventana a abrir, en este caso de línea Módena, en la que se ve la hoja, se ve lo que sería el marco y se ve la parte del premarco que iría tapada con el muro, bien, la parte de afuera, digamos, la parte exterior. No se ve, pero yo estoy viendo. A ver. Se ve, ¿eh? ¿Se ve? Ah, bueno. Alguien Bueno. en el chat dice que no ve, pero se Sí, está viendo pero a la lo cámara. mejor no sé los demás. Valeria dice que no ve. ¿Algún otro no ve? Se ve, dice. Se ve. Sí, se ve. Bueno, Por listo. eso creo que es, sí, si todos vemos, es un problema de Valeria. Bien, bien. Simplemente. Bueno, seguimos. Entonces, si yo lo giro a esto, bien, lo que yo voy a ver es la parte interior, la parte que ve el cliente, bien, y voy a ver entonces en color negro la función que cumple el tapajuntas, bien. El tapajuntas, como dije antes, lo que me va a tapar, si yo lo pongo de esta manera, ahí lo estoy viendo el premarco, bien, estoy viendo el marco en esta parte y estoy viendo el tapajuntas. En este caso voy a ver que el premarco no es como el que mostré en la imagen porque es un premarco de línea Módena. Módena, en realidad, los marcos voy a ver que son de sección tubular y tienen 45 milímetros. Entonces el premarco voy a ver que es bastante más chico, ¿sí? Y ahí es como yo lo voy a coser. En este caso es un premarco, es un tapajuntas de clipar. O sea, esto va con un clip. Ahora se lo voy a mostrar. Que yo este clip lo puedo sacar. Bien. El clip lo voy a estar viendo. Esto que soy yo no lo estoy viendo yo acá. Después lo voy a mostrar bien. Y voy a clipar mi tapajunta a este clip. Una vez que esté la obra ya lista. Esto sería lo que me permite a mí línea Módena, ¿bien? Pero ¿qué me permite a mí, por ejemplo, qué pasa si yo, en lugar de Módena, trabajo con, por ejemplo, línea Herrero o línea General de Fecha? El tapajuntas ya va a estar integrado a lo que es el marco, como en este caso. Bien, este es parecido a lo que yo mostré. Voy a ver que tengo 75 milímetros de base y voy a ver que el tapajuntas lo debo llevar a obra ya instalado en la abertura, porque voy a ver que el mismo ya fue en taller colocado con los tornillos que estoy viendo acá, que son tornillos de tipo panframing. Bien, los tornillos que estoy viendo yo acá, si me lo llevan así y yo tengo la oportunidad de verlo antes de que lo instalen, debe ir un tornillo cada 25 centímetros de abertura. ¿Por qué digo esto también? Porque a veces
el que arma, no sé si por ahorro, no sé si por ganar tiempo, o cuál es la causa o cómo era el motivo, coloca uno cada tanto, bien, y esto a veces no me queda perfectamente, bien, fijo a lo que es el marco. Bien, acá usamos de otro color para que se entienda lo que queremos ver, ¿sí? El premarco, lo que yo voy a ver es que es un perfil, como dije antes, este es un premarco de línea general o línea Herrero, bien, voy a ver que también es un perfil en forma tubular, se compra siempre en crudo, como estoy viendo yo aquí. Voy a ver que tengo, en este caso, en el tubo, tengo una aleta que me queda bien para arriba y una aleta que me queda casi en el medio de lo que es el tubo. Y esto me va a indicar que la aleta que va en el medio del tubo es la que va a quedar para el interior de la vivienda, y la aleta que está en la parte superior es la que me va a quedar después a la altura del comer a reboque. ¿Bien? ¿Por qué? Porque después cuando yo venga con mi abertura con premarco, la voy a llevar y tengo que tener sí o sí ese escalón que están viendo ustedes para poder instalar bien mi ventana. ¿Qué pasa a veces? En obra, el que instala el premarco lo instala al revés, lo instala de esta forma, bien con la aleta superior para el lado de adentro, y yo después no tengo forma de que me quede bien instalada mi como la ventana. ¿Sí? Entonces hay que romper la pared, dar vuelta al premarco para que me quede el escalón hacia el lado interior. Eso es bueno saberlo siempre, ¿bien? A veces se recomienda, aunque parezca una con mera obviedad, en el instructivo o en el premarco, dejar para qué lado va el interior y para qué lado es el exterior, y no tener ese tipo de complicación en obra. ¿Sí? Bueno, como dije antes, el premarco va a ir armado con una escuadra muy parecida a la que vimos nosotros en línea Herrero para los marcos, es esta escuadra. Puede ir corte 45, como estoy viendo yo acá, o corte 90. Eso ya queda a criterio de ustedes. El tema es que esté bien firme el premarco. Si lo armo con esta escuadra, irá corte 45, va a ir metido de esta manera, como estoy viendo yo acá, y después vendrá la otra parte del premarco e irá metido de esta manera. Bien, como estoy viendo yo. Lo voy a juntar a los dos y después en unión de cada uno, lo que yo voy a usar es un tornillito de tipo panframing, como estoy viendo yo aquí, bien, para fijar lo que es la escuadra. ¿Sí? Una vez que yo armé el bastidor completo, lo que yo voy a hacer es fijar lo que es la grampa, la S9, bien, que esta grampa sirve para cualquier línea y para cualquier tipo de premarco, ya sea Herrero, Módena o cualquier línea a tope de gama, bien, y la grampita, como dije, va a ir fijada, como están viendo ustedes acá, y unida al premarco mediante un tornillo de tipo panframing, como estoy viendo yo acá. Eso también es de aluminio, lo que es la grampa. Es un perfil cortado a aproximadamente unos 20 milímetros de ancho, lo que estoy viendo yo acá. Y como dije, va a ir aproximadamente una cada 40 centímetros cada una, ¿bien? En este caso, en los 4 lados, como estoy viendo yo aquí. Después, por supuesto, hay otra opción. En lugar de cortar mi premarco a 45 grados, lo puedo cortar a 90 grados.
Bien, lo puedo cortar a 90 grados. Y voy a usar yo, en lugar de la escuadra que vieron, voy a usar este tipo de escuadra. Esta es una escuadra también de aluminio, que es para cuando yo armo a 90 grados. Yo vengo de aquí, coloco el otro perfil a 90 grados, y en realidad es mucho más simple para el que arma. Bien, es mucho más simple para el que arma. Como dije antes, el corte a 90 grados. El tema es que a veces, en lugar de usar, como vimos, la escuadra esta, que es de metal, utilizan una escuadra plástica. La escuadra plástica, ¿qué hace? Primero va a hacer que quede más débil cada unión. Segundo es que no puedo yo armar, por ejemplo, el premarco de una ventana de tipo comera balcón. Y lo comera tercero es que la fijación que yo voy a hacerle con el comera tornillo se va a barrer bien, porque el tornillito hace que el plástico se barra. Bueno, esto entonces con respecto a lo que es el premarco. Después, como yo conté antes, por ejemplo, en línea Módena, y yo me fijo un perfil clásico de ventana corrediza de línea Módena, lo que va a usar, voy a usar yo este clip, que estoy mostrando yo acá en color negro. Este clip lo va a colocar el carpintero en la base del perfil, bien, como estoy viendo yo aquí, bien. Como dije, va a ser uno cada 25 centímetros, y una vez que el clip esté puesto, lo instalo a este marco en obra y de forma ulterior coloco la L, que es el tapa juntas. Bien, no lo tengo que atornillar como yo conté antes en línea general. Después, por ejemplo, hay otros marcos, como puede ser este de acá, que es de nuestra línea andina, que es nuestra línea tope de gama, y voy a ver que también tiene clips, y también, como dije antes, van cada 25 milímetros. Es un clip un poco más chico, y permite también que yo en obra, una vez que instale mi marco, a ulterior coloque el tapajuntas. ¿Cómo lo coloco? De la siguiente manera. Hagamos de cuenta que esto está ya instalado en obra, tiene puesto el clip. Yo vengo con el clip, vengo con la L, que sería el tapajuntas, y fíjense que ya queda instalado en mi ventana. Pero lo que yo tengo que ver cuando voy a obra es que el que me arma la ventana, la abertura, lo coloque cada 25 centímetros sí o sí. Digo también esto porque a veces lo colocan cada mayor cantidad o colocan menor cantidad de clips, y esto lo que me va a hacer a mí es que a veces se tiende, el plástico, como sabemos, a veces no es de buena como la calidad, y tiende a que se salga el tapa juntas de la abertura. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Sí? Bien. Quería mostrarles yo, si me entra acá adentro, bueno, es el premarco, es un premarco que yo mostré antes, después de última cambiamos de cámara, no importa, y acá quiero mostrarles cómo entra un marco. ¿Bien? Acá tengo el premarco, y acá voy a mostrarles cómo entra un marco. Lo primero que yo voy a ver, y lo vamos a explicar ahora dentro de un ratito, es que el premarco entra fácilmente, el marco, perdón, entra fácilmente dentro del premarco. No es que yo voy a meterlo y va a rozar el marco, el premarco, sino que tiene que entrar con facilidad. Voy a ver que le dejo una holgura o una luz de cada lado de aproximadamente, como mínimo, de 2
milímetros por lado. Bien, eso está dentro de los cálculos que debe hacer la persona que a mí me fabrica el premarco. Dejarle una luz mínima de 2 milímetros por lado. Un gap, como se llama en la jerga, de 2 milímetros por lado. Por supuesto, si es una ventana chica, qué sé yo, una ventana clásica, de 60 por 1 metro, de 1,20 m por 1 metro, lo puedo llegar a dejar. El tema es cuando yo coloco, por ejemplo, una ventana balcón demasiado grande, algo de, qué sé yo, de 4 metros por 2 metros, esos 2 milímetros de luz no es nada. Entonces lo que yo voy a hacer es darle mayor cantidad de luz. ¿Cuánto es la mayor cantidad de luz que yo le puedo dar entre marco y premarco? Entre 10 y 15 milímetros. Uno dirá, es mucho, 1,5 cm. No, pensemos que estamos instalando una ventana de 4 metros de ancho, una ventana de 5 metros de ancho. Entonces es necesario tener esa luz. ¿Para qué? Para que primero el marco no copie la deficiencia o la mala instalación que tiene el premarco en el muro, y que después me deje regularlo en obra para que me quede perfectamente a plomo el mismo. Que ahora vamos a ver de qué manera lo puedo yo dejar perfectamente a plomo a esto. Entonces recordemos que entre marco y premarco, la luz mínima, 2 milímetros por lado. ¿Hasta cuándo puedo llegar, como yo dije yo? Hasta 15 milímetros. Por supuesto, eso depende mucho de la línea que yo use. Voy a cambiar la cámara. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, después lo que yo voy a ver es que también, como dije antes, mostramos el marco, mostramos el premarco, mostramos que puede ir el tapajuntas. Voy a ver que tengo tapajuntas de diferentes tamaños también. Este, por ejemplo, es un tapajunta bastante chico, pero puedo a lo mejor elegir un modelo un poco más alto para que me tape más cualquier deficiencia que haya entre marco y premarco. Y voy a ver que puedo sellar y colocarle lo que es un fondo de junta. ¿Qué es el fondo de junta? El fondo de junta, me gusta explicarlo de la siguiente manera. Es como el flota-flota que compro para la pileta comer a verano. Es el mismo material. Es como una espuma de celda cerrada, ¿bien? Que ustedes a lo mejor han visto cuando están armando alguna losa o algún piso de hormigón armado para hacer lo que es la junta de dilatación del mismo, ¿bien? Esto mismo yo lo voy a usar en la parte exterior de mi abertura antes de colocar el sellador. Bien, ¿dónde lo voy a colocar? Lo voy a introducir con un destornillador plano entre los 2 milímetros que tengo de luz hasta que toque con el respaldo del marco, ya sea en línea Herrero o línea Módena. Entonces, ¿qué me permite a mí el fondo de junta? Primero sabemos que tiene propiedades hidrófugas y nófugas. Me va a impedir el paso de lo que es el agua, principalmente, que es el principal problema que tenemos todos. Y a su vez, me va a permitir dosificar mejor la cantidad de sellador que yo puedo usar. Porque hagamos de cuenta que esto no está y yo tengo que sellar del lado de afuera, y si no está esto, la barrera esta, voy a gastar al menos, no sé, un pomo por comer la ventana. El hilo de sellador no va a ser
ni forme, voy a gastar muchísimo que se llama sellador y no sé si va a quedar perfectamente sellada esta con mera abertura. Entonces conviene colocar, como dije antes, sí o sí, el fondo de junta que ustedes están viendo acá. Por ahorro y a su vez porque es una barrera más que me va a impedir a mí lo que es el paso del agua, ¿sí? Yo ahora quería mostrarles, voy a dejar de compartir, voy a la cámara. Ahí está mostrando Pame lo que es un fondo de junta, ¿bien? El fondo de junta, bien, el más chico es de aproximadamente 5 milímetros y el más grande creo que viene hasta de 20 milímetros y eso lo voy a colocar en todo el perímetro del marco en la parte exterior de la abertura, ¿sí? El fondo de junta este. No es un elemento para nada costoso, bien, y como dije antes, me permite a mí dosificar de forma correcta el sellador y a su vez que quede lo más uniforme posible ese hilo exterior que yo estoy dando para que quede perfectamente bien, ¿sí? Entonces eso es algo que se está usando mucho ahora. Antiguamente no se usaba eso, así que bueno, eso es bueno conviene saberlo. Después, el tornillo que yo voy a usar. El tornillo que yo voy a usar para la mera fijación va a ser un tornillo, como dije antes, Parker de 10 por 1,5 pulgadas, que es el tornillito que yo estoy viendo aquí. ¿Bien? Tornillo Parker de 10 por 1,5 pulgadas, punta aguja o punta mecha, ¿sí? Eso me puedo fijar yo cuando me lo está instalando la persona a la que le encargué las aberturas. Y lo que yo voy a hacer siempre es taparle como la cabeza que queda vista y ubicada en el marco con un accesorio para que me quede de esta forma. Bien, el accesorio se llama T95 y son estas tapitas plásticas que yo voy a colocar en la cabeza del tornillo antes de instalarlo en lo que es el obra. Entonces yo lo instalo de esta manera. Una vez que lo instalé, si quiero, pongo un poco de sellador, coloco la tapita y me va a tapar la cabeza para que no se oxide. A lo mejor no estoy sometida a la humedad. Bien esto, entonces me lo va a tapar. Esto viene de color negro, color blanco y también viene en color plata, si yo lo quiero usar. Y después también lo que hay de bueno, en el caso de que yo, por ejemplo, no use premarco y, por ejemplo, como vi, use una abertura directamente al hormigón armado, viene el tornillo es bastante grande, lo uso para que se vea bien. Es un tornillo, en este caso, este es de marca Fisher, ¿bien? Se llama Fisher FS. Hay otras empresas que lo tienen, yo conozco únicamente el de marca Fisher. Es un tornillo con un cincado que es muy, pero muy bueno. Voy a ver que es cabeza de tipo torch, que es tipo como una de disco, ¿sí? El sentido helicoidal que tiene el tornillo me permite a mí usar este tornillo sin la necesidad de usar un taco plástico. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? No tengo que usar yo un tarugo previamente a usar esto. ¿Cómo lo voy a usar yo a esto? Voy primero a pasar una mecha 2 medidas más chica que con tornillo. Por ejemplo, si el tornillo es de 10, voy a pasar una mecha de 8, ¿bien? Y después con la máquina de atornillar, coloco esto, va abriendo esa perforación 2 veces más chica y queda perfectamente fijo en cualquier tipo de superficie, no solamente en hormigón armado. Funciona para
ladrillo hueco, ladrillo común, el retac, hormigón armado, madera, etc. Es un tornillo que es excelente, funciona muy bien. Lo malo es que es muy caro y es importado. Bien, lo que sí debemos ver nosotros es que el que instale nuestra ventana y el que la arme nunca use el tornillo, este que estoy mostrando yo acá, que es el tornillo de tipo trompeta para madera, ¿bien? Que es muy usual verlo cuando instalan aberturas en obra. O usan este, o usan el que es de color negro, ¿bien? Esto no se debe usar porque el cincado que tiene es muy débil y está pensado para trabajar con madera, no con aluminio, ¿bien? Lo que debo usar para trabajar con aluminio son los dos tornillos que yo vi antes, ¿no? Este que estoy mostrando acá, que en este caso tiene un cincado de tipo dorado, o a veces está pintado de color negro, porque se oxida muy fácilmente y también se rompe muchísimo cuando instalo una abertura. ¿Sí? Bueno, después también, ¿qué pasa a la hora de cuando yo instalo, por ejemplo, mi premarco a lo que es el marco? Y voy a ver, como yo dije antes, que a veces tengo una diferencia entre ambos. ¿Bien? Entonces lo quiero dejar perfectamente a plomo a esto. Voy a ver que yo puedo dejar en mi marco ya listos unos reguladores, se llaman reguladores. El regulador es un accesorio plástico, como este que estoy viendo yo acá. Bien, lo voy a instalar en la parte de abajo de lo que es el marco y voy a ver que el mismo se puede abrir hasta aproximadamente unos 20 milímetros. ¿Dónde va a ir este regulador? Este, por ejemplo, es de línea Módena, ¿sí? Lo que yo voy a hacer en un perfil, en un marco de línea Módena, en la parte de abajo, la parte de la base, voy a hacer en realidad, ustedes no, el carpintero va a hacer una perforación, va a dejar instalado el taco adentro de lo que es el marco, tipo como de esta forma. Yo lo voy a instalar en obra, ¿bien? Lo voy a regular mediante una llave de tipo Allen para darle y dejarlo bien a plomo. Y una vez que lo dejé a plomo, recién tiro el tornillo para fijar mi abertura. Estos tacos vienen para todas las líneas. Línea Herrero, línea Módena, línea 30, la línea que yo trabaje, vienen los tacos estos que ustedes están viendo aquí. Bien, y son para trabajar los tacos estos con los tornillos que yo mostré antes. El pan framing, o este que mostré también, que es el Fisher FS, que es muy bueno. Bien. ¿Cada cuánto van los tacos? Igual que los tornillos, cada 40 centímetros. El taco, por supuesto, va a ir aplicado únicamente en las jambas y en el dintel, y se usa muchísimo, generalmente, en las obras que yo tengo, aberturas de abrir. Porque ustedes vieron que la ventana de abrir, donde está mal la escuadra del marco, lo que me va a hacer es que no me cierren bien las hojas, y a veces no tengo forma de regular las hojas cuando coloqué una bisagra de tipo común. ¿Bien? ¿Qué se hace a veces? A veces el que instala no usa esto y lo que usa un calzo. Yo ahora muestro lo que es un calzo que conté la vez pasada. Un calzo es esto. Es un pedazo de nylon, de plástico, de aproximadamente unos 10 centímetros de ancho por 2, ¿sí? Dependiendo el color, va a ser el espesor del mismo. Por ejemplo, este verde creo que es de 2 milímetros, el blanco es de 4 milímetros y el azul, el negro, es de 6. ¿Sí? Esto se usa, como yo dije antes, para lo que es el vidrio, o sea, cuando yo armo la hoja, lo que va a hacer
el carpintero es romper el calzo, colocarlo en la hoja y el calzo se va, y la hoja de vidrio se va a apoyar arriba de lo que es este calzo. Pero también lo usan muchos carpinteros para la instalación en obra. ¿Para qué lo usan? Por ejemplo, yo tengo mi premarco, ¿bien? Y tengo mi marco, y a veces veo que está mal regulado, entonces le van colocando estos calzos de esta forma para dejarlo lo más a escuadra, lo más a plomo a este marco. En aberturas chicas es una opción viable que se puede usar. En aberturas grandes se complica bastante y lo terminan no usando. ¿Bien? Y después, bueno, después también hay mucha gente que usa el ingenio, y yo vi una obra hace bastante años atrás de una persona que se dedicaba únicamente a la instalación, y lo que usaba él era los caños, a ver si se ve, me parece que no Se va a llegar. se van a ver. Acá se ve. Ahí está. Usaba estos caños que estoy viendo acá, que son los caños marrones para desagüe, cloacal, ¿bien? Entonces él lo que hacía es, colocaba el premarco, ya listo, iba a obra, presentaba lo que es el marco, ¿bien? Veía la diferencia que había y con una sierra cortaba pedazos de caño para darle la altura adecuada y dejarlo a plomo, ¿bien? Y entre medio del caño, lo que hacía es tirar la fijación. La verdad que quedaba muy, muy bien. La medida que tiene acá y acá. Tiene mucho más. Claro. Si la podemos ver. No sé si se No puede se va ver, no sé si se Ah, ve. sí. Ahí se ve, no sé si se ve. No sé si pero es mucho menor la distancia que sobresale acá que la que sobresale en este. Entonces lo puedo regular bien en Claro. obra. Bien, porque acá, como dijo Pamela, tengo más de un lado y menos del otro lado. Son pequeñas cosas que hace el carpintero para poder instalar lo que es la abertura esta. ¿Sí? Con respecto a los selladores que yo puedo usar, van a tener que ser siempre de tipo neutro. Voy a ver que tengo una gran variedad de selladores de tipo neutro. Bien. Voy a ver que tengo una gran variedad, no solamente de selladores, sino también de precios. Pero para trabajar con aluminio debe ser siempre de tipo neutro. Sabemos que los selladores vienen acéticos y vienen neutros. El que es acético, voy a ver que siempre es mucho más barato que lo que es el neutro. El neutro es bastante difícil de conseguir en una ferretería común. Bien, tengo que ir a una ferretería más específica del ramo. El acético es aquel que cuando yo lo corto tiene olor a vinagre. Bien, es más barato. No es adecuado para el uso del aluminio, sino que se usa más para sellar una bacha de baño, para comer a cerámico, etcétera, pero nunca se usa para aluminio. Para aluminio siempre se usa lo que es el sellador de tipo neutro. Bien, acá por ejemplo tengo de marca Sika, Fisher, Unifix, bien, eso depende de lo que yo voy a usar. Y lo que yo quería mostrarles es que el que yo conté al principio de todos, por ejemplo, marca Unifix, este de acá, no importa la marca, hay algo que se llama Hi-Tac, bien. Este que Hi-Tac, que también viene para todas las marcas, es el que yo voy a colocar en la parte inferior de mi premarco, ¿sí? ¿Para qué? Para sellarlo y para que quede adherido el mismo en la parte en la que yo no uso una fijación mecánica. Un sellador de tipo high-tack, o sea, de alta adherencia, ¿sí? El sellador neutro, voy a ver que a pesar de que es mucho más caro que el acético, prácticamente el doble, la ventaja que tiene es que no me va a arruinar la pintura, no me va a arruinar el anodizado,
El ácido que tiene, ese también, tampoco me va a arruinar, por ejemplo, en el caso del acético, el tema de los burletes, el tema de los plásticos. Entonces, como dije antes, conviene siempre el neutro. Siempre va neutro. Neutro tengo lo que es, viene transparente, viene blanco, viene negro. Y después también, si es un lugar muy expuesto a lo que es el tema del agua, o es por ejemplo un curtain wall, o es un fuente integral, o es un frame, lo que se usa generalmente es un sellador neutro de tipo climático. Bien, son selladores muy caros, pero muy caros, se venden en presentaciones mucho más grandes y son para aberturas que están sometidas a mucha presión de viento y agua. ¿Sí? Sellador de tipo climático. Esto es un sellador neutro común. Después también hay mucha gente que le gusta fijar sus aberturas también con espuma de poliuretano, como esta que es marca Zicabon, ¿bien? Está muy de moda ahora. Bueno, acá vemos también en la foto que ya hay una abertura que está haciendo la instalación esta. Lo que tiene de malo es que queda bien, o sea, puedo tirar con las fijaciones, rellenar con esto, pero a su vez, en la parte que está expuesta a la radiación UV, debo colocarle una silicona neutra porque se empieza a degradar con el efecto del sol. ¿Bien? Pero se está usando mucho. Este es un método que generalmente se tomó de las aberturas de PVC o de madera, lo adoptó mucha gente del gremio, del rubro, bien, pero lo que tengo que tomar en cuenta es que la tengo que sellar perfectamente en la parte que está expuesta a la radiación UV del sol. ¿Sí? Bien. Después, bueno, después ¿qué pasa también cuando me sellan la ventana y me queda sellador adherido en alguna parte y no sé cómo limpiarlo, ¿bien? Ya sea en el perfil pintado o en el perfil anodizado natural. La manera más práctica, por supuesto, es usar acetona. El tema que la acetona, al ser un precursor químico de drogas, no es tan fácil poder comprarla en cantidades y no en cualquier lado me la van a vender si yo no estoy dentro del registro del Cedronar, creo que es. Bien, entonces lo que funciona muy bien, no mancha y limpia muy bien, pero debo usarlo siempre a esto con guantes y con una mascarilla por los vapores que emana. Es el limpiador 3M, el Citrus, este que estoy viendo yo acá. Lo que yo voy a hacer es pasarle en seco al perfil con un trapo, un poquito del Citrus y voy a limpiar cualquier resto que yo tenga del sellador. Vienen también de otras marcas, esa le mandan bien, no es caro y queda muy bien. Esto. Cualquier resto que me quede, de sellador, de plástico, a veces los perfiles vienen con una protección, y esa protección con el mismo sol, voy a ver que me queda también pegada. Entonces la forma de quitar la protección esa está buena sacarlo con esto. Acá está buscando un perfil. Este es el perfil y a veces depende la línea. Voy a ver que el perfil, la cara vista, viene con este foliado que están viendo acá para que yo pueda cortarlo, mecanizarlo, armarlo, instalarlo y una vez que está listo, desprendo todo el liner, que está acá,
y ya dejo la superficie libre de cualquier tipo de rayón que se pueda producir en lo que es la ola. A veces cuando queda mucho tiempo el liner pegado, la acción del sol hace que se desprenda un poco de resto y la mejor manera de limpiarlo es, como dije antes, con estos dos productos que estoy viendo. Si no puedo comprarlo o tengo que recomendar también otra cosa para usarlo, sería un detergente de tipo neutro y eso combinarlo con agua al 5%, ¿bien? Y pasarlo con un trapo, ¿bien? Esa es la forma. Lo que no se recomienda nunca usar, por ejemplo, autopolish, Cif, porque lo que va a hacer es, sí, voy a limpiar yo la suciedad que yo tenga en un perfil cuando estaba pintado, pero le voy a comer la laca de protección y brillo que tiene el perfil. Entonces, mucho cuidado con esto. Siempre se recomienda, como dije, detergente neutro, concentración al 5% diluido en agua. Bien, eso la verdad que funciona muy, pero muy bien y es lo que le recomendamos a todos, bien, y al usuario final cuando tiene que hacerle el mantenimiento y limpieza a una abertura. Porque a veces la limpia, como dije antes, qué sé yo, con detergente común, con una esponja, mucho detergente, y como dije antes, son químicos muy agresivos y rompen el sello de la pintura y hacen que con el tiempo la misma se salga del perfil. Entonces, mucho cuidado con eso. Me voy a cambiar de cámara. El amoníaco no, porque es creo que de lo más agresivo que hay para lo que es el aluminio, así que no sería recomendable usarlo. Perdón que estoy buscando una... Hoy no encuentro nada, ¿eh? A ver. ¿Eh? Ah, no, no, sí, sí, porque estoy buscando justamente eso que no lo encuentro. Vale, ahora sí, no lo he encontrado. Compartir. Bueno, y acá lo que yo tengo es brevemente lo que yo había contado antes, el perfil premarco, bien, cómo viene, en este caso el que es de línea Herrero, cómo va con la escuadra, bien, esta escuadra que dijimos que es parecida a la que se llama, por ejemplo, un marco convencional de línea Herrero, ¿sí? Voy a ver que va fija con tornillo de tipo pan framing o con remache. Voy a ver que uso también lo que es la grampa, la S9, la que yo conté antes, ¿sí? Que la voy usando cada 40 centímetros. Y también lo que yo voy a usar, en el caso de ser un bastidor bastante grande, son estas riendas plásticas, que yo las puedo reutilizar después, que la dejo puesta más que nada para que me mantengan la escuadra a la hora de instalar el premarco. Muchas veces lo que hace él, como era carpintero, es colocarle algún ángulo para mantener la escuadra, colocarle algún ángulo cuando son un vano muy grande y colocarle también un puntal para que no se me deforme el mismo a la hora de la instalación en lo que es el muro. Pensemos que también otra de las bondades extra que tiene el premarco es que me permite a mí también es
estandarizar la fabricación de las aberturas, ¿bien? Hacerlas todas de la misma medida, ¿bien? Eso es algo que es excelente, porque si yo debería, por ejemplo, en un edificio ir a medir vano por vano, me voy a volver loco, porque debería hacer cada abertura, adecuarla a cada vano. El premarco me permite estandarizar al máximo todo esto, y como vieron ustedes antes, sellar bien lo que es la ventana. El tornillo que yo le mostré antes, no sé por qué no me deja cerrar esto. Ahí está. El tornillo que yo le mostré antes, para el que le interesa buscarlo en la página de Fisher, tornillo FFS, ¿bien? Y fíjense ustedes que es para la fijación de aberturas en placa USB, perfil de mampara hueca, más y etc. Entonces me dice cómo yo debo bajarlo a este con tornillo, ¿bien? Funciona muy, pero muy bien. Es bastante caro, debe costar al menos 20 veces más que un tornillo común del que yo mostré antes, pero la facilidad que tiene, el nivel de montaje y la seguridad que me brinda, no me la brinda el otro tornillo que yo mostré. En cuanto a los selladores, que yo conté que eran de tipo neutros, bien, voy a tener entonces lo que son, lo divido en lo que son para interior, los que son para exterior. Los interior, como dije, los exteriores son neutros. Tengo varias marcas, bien, dependiendo de la que yo quiero usar. Y los exteriores son de tipo climáticos poliuretánicos, ¿sí? Por ejemplo, el Cicacil WS, el Cicabun, este que yo mostré, que es la espuma de poliuretano, siempre y cuando yo también, como dije antes, lo selle en la parte de afuera, ¿bien? Y los climáticos como para vidrios y ventanas, como el 3M420. Son bastante caros, pero son los adecuados cuando son ventanas o aberturas expuestos a mucho caudal de agua. Bien, eso en cuanto al premarco. Eh, Les quería mostrar, perdón que me vaya de aquí para allá. Una tabla, espero que esté acá. Y muchas hojas de Sí, tiene muchas hojas catálogo. de catálogo, sí. No, no está. No, el catálogo. Bueno, vale. Ya está. Perdón que estoy abriendo. Ah, me lo abrí a este lado. Y no me deja abrirlo. Bueno, Bueno. la próxima. No me deja abrirlo. Bueno, para acá.
Sí, ¿para qué? Vamos a cambiar la cámara. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo vamos por acá? ¿Bien? Es difícil esto que vemos solamente nombrecitos y no vemos caras, no sabemos si se entendió, si no, si hay consultas. Bueno, como Paulo siempre dice, esto es un humilde aporte para resolver un montón de cuestiones que nosotros vemos que pasan en obra. El premarco es muy resistido en su utilización, resistido por el albañil que no quiere utilizar, no quiere trabajar y le dice que ¿para qué? No hace falta, entonces tenemos que tener las herramientas para poder sostener y decir por qué hay que utilizarlo. Y es resistido muchas veces también por el carpintero, que se encuentra que llega a obra y están colocados al revés. Varias veces nos ha pasado que nos dicen, no, yo ante la duda no lo hago usar más, ¿por qué? Porque me lo colocan mal y estoy después un montón de tiempo esperando que lo vuelvan a colocar, me atraso y no cobro en tiempo y forma lo que tengo que cobrar. O sea que estos tips que por ahí vamos brindando y vamos tratando, cuando vamos preparando las clases con Paulo, vamos pensando a ver qué les podría ser más útil. Nos tratamos de poner desde el lado del arquitecto y ver qué tengo que saber. Por ejemplo, hay veces que nos dicen, yo no coloco más el premarco porque vino una tormenta muy grande y me embolsó la abertura y me la arrancó de la obra. Bueno, ese premarco evidentemente estaba mal colocado, con todos estos tips, estos lineamientos que Paulo fue dando de cada cuánto tienen que estar las fijaciones, qué tornillo tienen que tener. Bueno, pasa muchas veces que nosotros no estamos permanentemente en obra y no somos conscientes de cómo el albañil instaló en el momento en que no estábamos ese premarco. Hay que tener un seguimiento y hay que tener una presencia en obra para saber qué ver de todas estas cosas. Pero bueno, ahí tenemos una pregunta. Ahí dice, a mí un carpintero de aluminio me dijo que no usa premarco porque no queda la abertura fija. Justamente esto que acabo de decir recién. Les dicen que no, ¿por qué? Porque no está bien colocado el premarco y puede pasar que desde ya no usan el calzo, no usan el regulador, no usan un montón de cosas, de alguna manera le mezquinan un poco a las fijaciones, a las grampas, a los tornillos. Eso que Paulo decía, le ponen antióxido. Yo no he visto jamás en la vida, no sé qué albañil, Paulo, muy cariñoso conseguiste vos, pero no quieren ponerle antióxido, no quieren poner los tornillos que tienen que esperar. A veces te decís, esperame 5 minutos, voy a la ferretería, te traigo los tornillos y cuando venís tenés los tornillos negros, que son los más comunes que estén en obra puestos. Bueno, entonces nuestro aporte es para que vean esas cosas, para que tengamos un poco de mayor atención en los detalles que hacen que después se arruine toda la carpintería en sí. Hay otro comentario, dice, a veces dicen que es más probable que filtre si se tiene premarco. Otro de los argumentos. Sí, otro argumento también que tiene, pero bueno, vimos nosotros que se puede sellar muchísimo ya mejor. A veces sin tener que se llama premarco, como vimos sin el uso de premarco, se va a filtrar el agua y no tengo una barrera yo clara. Y es lo que pasa con las aberturas tipo comer estándar. Y es lo que el argumento que dan. No, no lo usé por esto, no lo usé por aquello. Y una cosa más, cuando voy yo migrando de línea y voy aumentando una línea de mayor prestación, la incidencia que tiene el precio del premarco a veces es con veda menor. Yo conté que en línea Herrero es casi el 35%. Es bastante que se llama costoso, es verdad. Pero en línea Módena es del 20% y en líneas más grandes es aún menos. Entonces, mientras más cara, entre comillas, es la línea de mayor prestación, la incidencia del premarco es más con veda barata y es mejor su uso, por supuesto, siempre. Y una cosa también, el día de mañana a mí me cansó la comer a ventana, la quiero cambiar, pasar por otra, corto el hilo de sellador, saco los tornillos y listo, no tengo que romper la pared de vuelta, hacer que con el vanil, que me pinte, etc. Entonces es bastante importante el uso de esto. Lamentablemente todos, me sumo también a eso, no lo sabemos vender bien a las bondades que tiene el pre-marco. Bien. Aquí Otra había cosa para... Ah, Sí, perdón. sí, Había Vivi, otra dale, consulta lee. anterior
que dice, ¿cuántas fábricas de perfiles de aluminio hay en Argentina? Y si todas cumplen con la normativa. Nosotros tenemos más o menos un número, hay unas 30, bien, que sean parte de la Cámara del Aluminio, somos únicamente 7, y somos únicamente esas 7 las que cumplimos todas las normas que hay que comer a tener. Vivi, Bien, yo quería comentar que desde el año 2019 hay vigente una normativa. Si recuerdan, en el 2019 fue cuando se sacaron todos los subsidios al gas y a la energía, todo esto que trajo aparejado que la gente se tuviera que inscribir en un montón de regímenes. Bueno, la provincia de Santa Fe tiene esta ley, que fue una ley modelo de etiquetado energético. Por ahora es opcional. Se sobreentiende que todos los que no tenemos presentado este estudio de energía en una vivienda estamos en la categoría más baja, que es la categoría G, pero a medida de que esto se empiece a implementar y se empiece a hacer como más masivo, se contempla que si nosotros podemos certificar que nuestra envolvente y nuestros cerramientos y todo lo demás hacen que tenemos una mayor eficiencia en cuanto a la energía de las viviendas, se contempla hasta un 30% de descuento en las tarifas. O sea, es algo para tener en cuenta que tenemos que migrar hacia eso, tenemos que cuidar los recursos y en algún momento nos va a llegar la hora de pensar que no son ilimitados y que tenemos que empezar a prever desde la energía qué hacer. Bueno, esto es una manera también, como decía Paulo, si llega el momento, tenemos que cambiar las aberturas por una línea superior, que tenga DBH, que tenga los determinados recaudos que necesitamos, bueno, con un premarco sería mucho menor la obra. O sea que, bueno, vamos teniendo en vista un poco todo esto para trabajar mejor. Del usuario, un 30% menos, si vos tenés una etiqueta que dura hasta 10 años, esta certificación de una energía en un nivel más alto, podés tener hasta un 30% menos de consumo, de descuento que te hagan las empresas, ya sea la EPE como Litoral Gas. O sea que si bien es nuevo y todavía no lo estamos utilizando los arquitectos, hay una buena posibilidad, un buen nicho ahí para empezar a estudiar cómo capacitarse para ser certificador, como de hecho no hay cupos momentáneamente en la EPE, porque yo estuve averiguando, pero bueno, hay que ponerse a estudiar porque tenemos un nicho de mercado alto para poder certificar todo lo que sea viviendas en mejores categorías. ¿Vamos, Paulo? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, yo ya estuve compartiendo la planilla de asistencia. Aprovecho a comentar que ahora, cuando arrancamos, éramos menor cantidad de personas. El lunes que viene es feriado, lo pasamos de largo, nos tomamos el lunes feriado y nos encontramos dentro de 2 semanas. En la última clase en forma virtual. Y después, el jueves 31 de agosto, 12:30 del mediodía, nos vamos a encontrar para hacer la visita a planta. No vamos a considerar esa asistencia para el certificado del curso, ya que hay muchos asistentes del curso que son de otras localidades y es muy probable se les dificulte venir, pero si quieren venir, bueno, gustoso, vamos a dar cita en el encuentro a las 12:30 en la dirección que no sé, después la repetimos en la última clase, la dirección de Bien, la clínica. sí. Este, Ahí la escribimos, así les queda para todos. bueno, ya vamos pasándola, perfecto. Fabrio al 8000. Sí. Bueno, muy bien. Si no hay más consultas, entonces nos despedimos para dentro de 2 lunes, el próximo no, el siguiente, a las 18:30 aquí en este mismo enlace
del Zoom. Muchas gracias, Bueno, Pamela. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias. gracias. Y nos Saludos para encontramos todos. dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Chau, Chao, chau. buenas tardes.